Imaginen un mundo donde el valor de una hija se mide en promesas vacías, donde la infertilidad de los padres condena a la inocencia, y donde una vida entera puede ser vendida, despojada de su esencia, hasta que la irrupción de un pistolero solitario reescribe su destino. Esta es la cruda realidad de Isabel, una joven cuya existencia fue reducida a una transacción, un mero objeto en el regateo de la desesperación. Es una historia de traición, de una inesperada toma de posesión y de una búsqueda implacable de significado en un paisaje desolado. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete si quieres más contenido como este. El sol caía como un juicio implacable sobre la tierra agrietada, pintando el pequeño patio con sombras largas y distorsionadas. Isabel, de 19 años, observaba el polvo arremolinarse, cada partícula un testimonio mudo de la sequía que devoraba no solo las cosechas, sino también la esperanza. Sus padres, Elías y Marta, estaban sentados en el porche, sus figuras encorvadas por el peso de años de labor infructuosa y la amargura de un vientre vacío. La esterilidad de Marta era un fantasma que acechaba cada rincón de su hogar, una condena silenciosa que había carcomido su amor, transformándolo en una maraña de resentimiento y desesperación. Isabel, sin saberlo, se había convertido en el chivo expiatorio de su infortunio, la moneda de cambio para un futuro que sus padres creían que nunca les daría un heredero. La palabra inútil había sido susurrada en la oscuridad de la noche, rebotando en las paredes de adobe hasta incrustarse en su alma. Ella sabía que algo se cocinaba. Podía sentirlo en el aire denso y pesado, en el silencio sepulcral que caía cada vez que intentaba acercarse a ellos. La tensión era un hilo invisible, pero palpable, que se estiraba entre sus corazones, amenazando con romperse en cualquier momento. Un carruaje polvoriento se detuvo frente a su humilde morada, levantando una nube que olía a promesa y a traición. De él descendieron dos figuras, hombres de negocios con trajes oscuros, sus rostros impasibles, endurecidos por un tipo de hambre diferente al de la tierra. No eran de la aldea, sus modales eran demasiado pulcros, sus miradas demasiado calculadoras. Elías se levantó con una lentitud que denotaba resignación, su espalda un mapa de batallas perdidas. Marta, con los ojos hundidos, se aferraba a su delantal. Su cuerpo temblaba con una mezcla de miedo y alivio. Isabel observó, inmóvil, como si estuviera presenciando una obra de teatro grotesca donde ella era la protagonista involuntaria. Las voces eran bajas, guturales, arrastradas por el viento como secretos que el desierto se negaba a guardar. Escuchó fragmentos: el acuerdo, nuestra inversión, su futuro, y la frase que congeló su sangre. La infertilidad de su madre nos asegura que no habrá otros herederos en su camino. Una punzada helada le atravesó el pecho. Infertilidad, la de su madre. ¿Y qué tenía que ver ella con eso? El velo de la ignorancia se rasgó brutalmente. No era su propia supuesta infertilidad lo que los había llevado a esto, sino la de su madre, usada como justificación para deshacerse de ella, para asegurar que su linaje se extinguiera con una venta. Sus padres estaban vendiéndola no como esposa, sino como sirvienta, como un activo, un objeto. La ironía era un cuchillo girando en la herida. La maldición de la esterilidad ajena se volvía su propia condena. Los hombres extendieron una bolsa pesada. El tintineo de las monedas resonó en el aire, un sonido que marcó el fin de su infancia, el sepelio de su inocencia, un acuerdo sellado, una vida comprada y vendida bajo el sol poniente, el cielo teñido de un rojo sangre que presagiaba una noche de desolación. El carruaje avanzó pesadamente, sus ruedas girando sobre el camino de tierra, levantando una nube de polvo que se adhería a la ropa de Isabel, a su piel, a su alma. El paisaje se desplegaba ante ella como un lienzo desolado, espejando la vacuidad que sentía en su interior. Los árboles esqueléticos, retorcidos por la sequía, parecían brazos suplicantes extendiéndose hacia un cielo indiferente. Las rocas,
ásperas y rojas, se alzaban como monumentos a un pasado olvidado, a una esperanza que nunca llegó. Isabel iba sentada entre los dos hombres, sus siluetas voluminosas la aprisionaban, y el silencio entre ellos era un muro infranqueable. No hubo una palabra de consuelo, ni una explicación, solo la implacable progresión hacia un destino desconocido, un abismo que se abría a cada giro de las ruedas. Sus padres la habían entregado con una frialdad que la helaba más que el aire de la noche que comenzaba a caer. Recordaba el rostro de su madre, velado por una sombra de culpa o de alivio, una expresión que no supo descifrar entonces, pero que ahora se le antojaba la más cruel de las despedidas. Un flashback fugaz, como un rayo de sol entre las nubes, la transportó a la cocina de su hogar, el aroma a pan recién horneado y la risa suave de su madre mientras le trenzaba el cabello. Esos eran los momentos que ahora parecían robados, fragmentos de un rompecabezas incompleto. ¿Había sido ese amor una mentira? ¿O simplemente una ilusión forjada bajo la presión de la desesperación? La pregunta la carcomía, un gusano insidioso en el núcleo de su ser. Intentaba aferrarse a esos recuerdos tiernos, a la imagen de su padre enseñándole a distinguir las estrellas en el vasto firmamento, pero cada intento era un fracaso. El presente, áspero y sin misericordia, borraba la dulzura del pasado, dejándola a la deriva en un mar de incertidumbre. La infertilidad de su madre, la justificación de su venta, era un eco lejano, un susurro cruel que ahora entendía. Había sido una pieza en un tablero de ajedrez, movida sin su consentimiento, sacrificada para apaciguar el destino. El viaje continuaba, interminable. El sol se hundió por completo, y la noche trajo consigo un frío cortante. Las estrellas aparecieron en el cielo, innumerables y distantes, cada una un ojo indiferente observando su dolor. Cerró los ojos, intentando borrar la imagen del rostro de su padre, su expresión de alivio apenas disimulado cuando la vio subir al carruaje. El sabor a traición era amargo en su boca. ¿Qué valor tenía una vida sin afecto, sin propósito, sin la promesa de un futuro propio? La desesperación se cernía sobre ella como un manto pesado, amenazando con sofocarla. Su cuerpo, aunque joven, se sentía viejo y cansado, agotado por el peso de una verdad que no había pedido conocer. El silencio de los hombres a su lado era una cárcel más, cada bache en el camino un recordatorio de que no había escape, que su destino estaba sellado y que la libertad era una quimera inalcanzable en la vasta inmensidad del desierto. El miedo era su única compañía, un miedo frío y constante que le susurraba que el mundo era un lugar cruel y que ella, Isabel, era solo una sombra en la oscuridad. De repente, el silencio monótono del desierto fue rasgado por el estampido seco de un disparo. El carruaje, que hasta entonces había avanzado con una lentitud resignada, se sacudió violentamente. Los caballos relincharon, sus cascos golpeando la tierra en una danza desordenada de terror. Isabel fue arrojada hacia adelante. Su cabeza golpeó la dura madera del asiento con una punzada de dolor agudo. La confusión la embargó por un instante, un velo que se rasgó al escuchar los gritos de los hombres a su lado, transformados de su anterior impasibilidad en una mezcla de miedo y furia. Otro disparo, esta vez más cercano, y uno de los hombres lanzó un gemido ahogado antes de desplomarse contra ella, su peso muerto aplastándola. El olor a pólvora quemada llenó el aire, denso y acre, mezclándose con el hedor a sudor y pánico. Isabel forcejeó para liberarse del peso inerte, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de la fuente de la agresión. La luna, una hoz pálida en el cielo, apenas ofrecía una luz fantasmal. Entonces lo vio, una silueta solitaria, emergiendo de la negrura como una aparición, envuelta en un zarape oscuro que ocultaba su rostro. Llevaba un rifle largo, su cañón brillando tenuemente bajo la escasa luz lunar. No había duda. Era el pistolero, la figura sombría que el rumor popular tejía con leyendas de sangre y justicia brutal. Su presencia era un frío abrazo de muerte,
una promesa de violencia que hacía que el aliento de Isabel se atorara en su garganta. El segundo hombre, el que aún vivía, gritó una maldición antes de intentar sacar su propia arma, pero el pistolero fue más rápido. Un movimiento fluido y letal, y el hombre cayó con un ruido sordo, su cuerpo inerte junto al primero. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio diferente, cargado de una tensión electrizante, de la resonancia de la muerte. Isabel, temblorosa, se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la figura que ahora se acercaba lentamente. Cada paso del pistolero resonaba en el tamborileo acelerado de su corazón. No había una pizca de vacilación en sus movimientos, ni rastro de emoción en su postura. Era una máquina de eficiencia, un depredador que había cumplido su tarea. Cuando se detuvo frente al carruaje, su figura alta y esbelta proyectaba una sombra ominosa sobre ella. La luz de la luna reveló brevemente el borde de un sombrero de ala ancha y una barba incipiente, pero su rostro permanecía oculto en la oscuridad. La boca de Isabel estaba seca, sus labios se pegaron, incapaz de articular palabra alguna. ¿Era un rescate o simplemente un cambio de amo, una nueva forma de cautiverio? La pregunta la atormentaba, una daga helada en su pecho. El pistolero extendió una mano, no para ayudarla, sino para apartar el cuerpo inerte que aún la aprisionaba. Sus dedos rozaron su brazo, un toque inesperado, casi gentil, en contraste con la brutalidad que acababa de presenciar. No había una respuesta clara en sus ojos, solo la fría determinación de un hombre que vivía al margen de la ley, forjando su propio camino en la árida extensión del desierto. La mano del pistolero, áspera y fuerte, no se detuvo en un gesto de ayuda, sino que la aferró firmemente, tirando de ella fuera del carruaje. El miedo, una bestia fría y pegajosa, se aferró a Isabel. No había escape. Se encontró de pie en el camino polvoriento, el aire de la noche más helado ahora, y la luna, antes distante, parecía burlarse de su desamparo. El pistolero no pronunció una palabra. Su silencio era tan opresivo como su presencia. Su rostro, aún en sombras, era un lienzo en blanco para las proyecciones de su temor. ¿Sería él su salvador o su nuevo carcelero? La línea entre ambos se difuminaba en la oscuridad de esa noche aciaga. La brutalidad de su llegada había sido innegable. La eficiencia con la que había despachado a los hombres de negocios, aterradora. La obligó a caminar, no con violencia, sino con una determinación férrea. Sus pasos eran largos y seguros, y Isabel luchó por seguir su ritmo. Se adentraron en el desierto, dejando atrás el carruaje y los cuerpos, como si nunca hubieran existido. El paisaje, antes un telón de fondo de su desesperación, se transformó en un laberinto de arbustos espinosos y formaciones rocosas. El viento silbaba entre las grietas, un lamento desolador que resonaba con el eco de su propio vacío. La sed comenzaba a picarle la garganta, y el cansancio amenazaba con derribarla. A pesar de todo, una parte de ella observaba con una curiosidad mórbida, intentando desentrañar al hombre que ahora controlaba su destino. ¿Quién era él? ¿Por qué la había tomado? Llegaron a una pequeña cueva escondida entre unas rocas masivas, casi invisible a simple vista. El pistolero entró primero, y ella lo siguió. La oscuridad la envolvió al instante. Un fuego pequeño fue encendido con una habilidad sorprendente, y las llamas danzaron, arrojando sombras titánicas sobre las paredes. Fue entonces cuando, por primera vez, la luz le permitió vislumbrar algo más que una silueta. Su rostro, marcado por cicatrices finas y la dureza de una vida vivida al límite, revelaba una mandíbula apretada y ojos oscuros, profundos como pozos. No eran los ojos de un monstruo, pero tampoco los de un protector. Eran los ojos de un lobo solitario, acostumbrado a sobrevivir, a depender únicamente de sí mismo. Le ofreció un trozo de carne seca y un poco de agua en una cantimplora. Fue un gesto casi imperceptible, desprovisto de calidez, pero que rompió el absoluto desinterés que había temido. Comió en silencio, cada bocado una afirmación de su precario anhelo de vida. Él se sentó al otro lado del fuego,
con el rifle apoyado contra una roca cercana, observándola con una intensidad que la hizo sentir vulnerable, expuesta. No había palabras, solo la danza de las llamas y el susurro del viento exterior. La realidad de su nueva cautividad se afianzó. No estaba libre en el sentido que anhelaba, pero tampoco estaba en manos de los hombres que la habían comprado. Había sido arrancada de un infierno para quizás caer en otro, o quizás en algo diferente. La ambigüedad era una niebla densa que envolvía su mente. La esperanza era una llama diminuta, casi imperceptible, parpadeando en la inmensidad de su desesperación. La noche se cernía, pesada y silenciosa, una promesa de más incertidumbre. Los días con el pistolero se deslizaron en una monotonía tensa y precaria. Viajaban principalmente por la noche, ocultándose durante el día en cuevas o bajo salientes rocosos. Isabel aprendió a leer los sutiles cambios en la postura de su captor, los imperceptibles gestos que delataban su estado de ánimo o la cercanía de un peligro. Él rara vez hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran concisas, órdenes escuetas sobre cómo moverse o dónde esperar. Sin embargo, en esos silencios prolongados, Isabel comenzó a percibir destellos de algo más allá de la máscara de acero. Una mañana, mientras él afilaba su cuchillo, un rayo de sol se coló en la cueva, iluminando una red de cicatrices antiguas en su mano, la marca de batallas pasadas que contaban una historia de dolor y supervivencia. Esa pequeña visión de su vulnerabilidad, por mínima que fuera, plantó una semilla de algo parecido a la comprensión en el corazón de Isabel. Recordó el calor de la mano de su padre, guiándola en el arado, la áspera pero amorosa voz de su madre cantándole nanas mientras caía el crepúsculo. Esos recuerdos, antes manchados por la traición, ahora resurgían con una dulzura dolorosa. Eran fragmentos de una vida que le había sido arrebatada, no por el pistolero, sino por sus propios padres. La ironía de su situación no se le escapaba. Había sido vendida como un objeto, y ahora era tomada por otro. Pero a diferencia de los mercaderes fríos y distantes, este hombre, aunque peligroso, no la veía con desprecio ni con la mirada cosificadora de los compradores. Él simplemente la veía. Era una diferencia sutil, casi imperceptible, pero lo suficientemente significativa para encender una diminuta chispa de esperanza en su pecho. Una noche, mientras el viento aullaba como un lobo hambriento, el pistolero tosió, un sonido áspero y profundo que la sobresaltó. Rápidamente, se encendió un cigarro, el humo escapando de sus labios como un aliento de vida en la oscuridad. Isabel lo observó con atención. Aunque su rostro seguía siendo impenetrable, había algo en la lentitud de sus movimientos, en la forma en que sus ojos se perdían en la lejanía, que sugería una carga, una melancolía que resonaba con la suya propia. Él era un hombre solo, perseguido por sus propios demonios, tal como ella era una mujer perseguida por el fantasma de un hogar que ya no existía. Él no la ató, ni la encerró, solo la mantuvo a su lado con una autoridad silenciosa. A veces, cuando dormía, Isabel se despertaba para encontrarlo despierto, su mirada fija en el cielo estrellado, como si buscara respuestas en la inmensidad, o quizás un consuelo que el mundo no podía ofrecerle. Esa imagen, la del pistolero bajo el manto de las estrellas, se le grabó en la mente, una metáfora visual de su propia insignificancia y su soledad compartida en un universo indiferente. Poco a poco, la figura sombría que había irrumpido en su vida comenzó a tomar forma, a revelarse no como un villano de cuento, sino como un ser humano, defectuoso y complejo, marcado por una existencia tan dura como la que ella misma comenzaba a enfrentar. La incertidumbre seguía siendo una sombra, pero ahora, dentro de ella, parpadeaba una tenue luz de comprensión. Los días se transformaron en semanas, y la vastedad del desierto se convirtió en su hogar efímero. La relación entre Isabel y el pistolero se tejía con hilos invisibles de una comprensión silenciosa, una simbiosis forjada en la necesidad y la soledad compartida. Ya no lo veía solo como un captor,
ni tampoco como un salvador, sino como un guardián reticente, un compañero obligado por circunstancias que aún no entendía. Él, por su parte, nunca mostró gestos de afecto explícito, pero sus acciones hablaban con una elocuencia que las palabras no podían igualar. Siempre se aseguraba de que ella comiera primero, de que tuviera la porción más grande de agua en los viajes largos. En las noches frías, sin pedirlo, encendía fuegos que duraban hasta el amanecer, una silenciosa protección contra la inclemencia del desierto. Isabel descubrió que su nombre era Mateo, y que era un hombre de pocas palabras, pero de una presencia abrumadora. Sus ojos, aunque sombríos, podían ser inmensamente perceptivos, notando el más mínimo temblor en su cuerpo o la fatiga en sus pasos. Una tarde, mientras descansaban bajo el lomo de una montaña rojiza, un pequeño pájaro herido cayó cerca de ellos. Isabel se apresuró a recogerlo, sus dedos temblorosos. Mateo la observó, y por primera vez, sus ojos reflejaron algo parecido a la compasión. Sin una palabra, tomó el pájaro de sus manos, examinó su ala rota, y con una delicadeza sorprendente para un hombre de su oficio, lo inmovilizó con una ramita y un trozo de tela. Isabel sintió una punzada en el pecho, una mezcla de sorpresa y un extraño alivio. Este hombre, capaz de una violencia tan brutal, también poseía la capacidad de la ternura. Era una contradicción que la desarmaba, desafiando sus prejuicios y los estereotipos que la sociedad le había inculcado. La tensión, sin embargo, nunca desapareció por completo. Se manifestaba en el siseo del viento, en el crujido de las ramas secas bajo sus pies, en el silencio expectante que precedía a cada movimiento. Sabía que la vida con Mateo era precaria, que el mundo exterior era implacable, y que su pasado, como una sombra persistente, podría alcanzarlos en cualquier momento. La idea de que sus antiguos compradores, o incluso sus padres pudieran buscarla, aunque remota, era un temor latente. El bucle abierto de su destino, la incertidumbre de hacia dónde la llevaría este camino inesperado, la mantenía en vilo. Mateo no le ofrecía promesas, solo la dura realidad de su existencia. No la trataba como la mujer defectuosa, o la carga que sus padres le habían hecho creer que era. La trataba como una persona, una presencia, una igual en la lucha por la supervivencia. Era una especie de respeto, rudo y silencioso, que Isabel nunca había experimentado, de aquellos que se suponía que debían amarla. Y en ese reconocimiento, en ese trato carente de la piedad condescendiente o la mirada juzgadora, Isabel empezó a vislumbrar una dignidad en sí misma que creía perdida para siempre. La revelación llegó una noche, bajo un cielo salpicado de estrellas tan densas que parecían polvo de diamantes. Habían encontrado refugio en las ruinas de una antigua hacienda. Sus muros derruidos contaban historias de un esplendor olvidado. Mateo estaba limpiando su rifle, el metal brillando bajo la luz de la luna que se filtraba por un agujero en el techo. Isabel, sentada cerca, tejía una pequeña pieza de tela con hilos que había encontrado, sus dedos ágiles, su mente inquieta. El silencio, antes confortable, se llenó de un peso inusual. Entonces Mateo habló, su voz más baja de lo habitual, casi un susurro arrastrado por el viento que se colaba por las grietas. «Conocí a tus padres», dijo, su mirada fija en el cañón del arma. La frase la golpeó con la fuerza de un puñetazo, un eco inesperado de su vida anterior. Isabel detuvo sus manos. El hilo se le escapó de los dedos. «¿Cómo?», preguntó, su voz apenas audible. Mateo suspiró, un sonido que contenía el peso de innumerables pesares. «No eran hombres de bien tu padre, un jugador, un hombre cegado por la avaricia. Debía mucho, mucho más de lo que jamás podría pagar». La verdad, cruda y sin adornos, comenzó a desenrollarse ante ella una serpiente venenosa. Los hombres que te compraron no eran mercaderes de verdad, eran usureros, cobradores de deudas. Querían algo que tu padre no podía darles, una garantía, una moneda de cambio. Eras tú. La sangre se le heló en las venas. Su venta no había sido un castigo por la infertilidad de su madre,
ni siquiera una desesperada medida de supervivencia por la sequía. Había sido el pago por las deudas de juego de su padre, una transacción fría y calculadora para salvar su propio pellejo. La infertilidad de su madre había sido una excusa, un velo para la cruel verdad. La amargura llenó su boca, más intensa que nunca. «¿Y tú, por qué me tomaste?», preguntó, su voz teñida de una mezcla de acusación y desesperación. Mateo se quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos se posaron en ella, una mirada compleja que contenía culpa, resolución y algo más que no pudo descifrar. «Esos hombres son parte de una red más grande. No permiten cabos sueltos. Cuando tomé lo que les correspondía, te vi, una joven atada, una vida que iban a devorar. No los dejé quedarse con nada. Eras parte del trato. No era un salvador, no en el sentido romántico de las historias. Él era un lobo que había irrumpido en el redil de otro lobo, y ella simplemente había sido el despojo. La ironía era brutal. Había sido liberada de una jaula, solo para encontrarse en otra, pero esta vez, con un captor que no era ajeno a la brutalidad de su mundo. La revelación no trajo consuelo, sino una nueva capa de amargura, pero también trajo claridad. Su padre no era solo un hombre desesperado, sino un hombre corrupto. Y Mateo, a pesar de sus acciones moralmente ambiguas, había, a su manera retorcida, la había salvado de un destino posiblemente peor. Era una verdad incómoda, un espejo que reflejaba la fealdad del mundo y la compleja naturaleza de la supervivencia. La luz de las estrellas brillaba indiferente, como siempre, pero el peso de la verdad era una carga nueva y pesada sobre sus hombros. La revelación, como una serpiente desenrollándose en su pecho, había transformado la tensión silenciosa entre Isabel y Mateo en una corriente subterránea de comprensión amarga. Ahora sabía la verdad, una verdad que la liberaba de la culpa de su supuesta infertilidad, pero la ataba a una red de deudas y violencia que se extendía mucho más allá de su humilde hogar. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos, cada uno un cuchillo que giraba en la herida de su inocencia perdida. La imagen de sus padres, antes figuras de autoridad y refugio, se desdibujaba, reemplazada por la de traidores fríos y egoístas. Una mañana, el olor a pólvora quemada, ya familiar, flotó en el aire antes incluso de que escucharan los disparos. Esta vez, el ataque fue diferente. No fue una emboscada silenciosa, sino una cacería determinada. Los hombres, más numerosos y mejor armados, los habían encontrado. El silbido de las balas al pasar cerca de sus cabezas se convirtió en la banda sonora de su huida. Mateo, con una agilidad sorprendente, la empujó detrás de una roca, su cuerpo robusto sirviendo de escudo. «Se los dije», gruñó, su voz tensa y grave. «No dejan cabos sueltos». La ironía era palpable. Aquellos que la habían comprado y perdido, ahora la cazaban como si fuera una pieza de caza. La confrontación era inevitable. Estaban acorralados en un pequeño cañón, las paredes rocosas ofreciendo una protección precaria. Los gritos de los hombres resonaban, promesas de venganza y deudas por saldar. Mateo disparaba con precisión letal, cada bala un juicio final para sus perseguidores. Isabel, paralizada por el terror, observaba la brutal eficiencia de sus movimientos. La sangre manchaba las rocas, el olor a hierro y muerte llenaba el aire. En medio del caos, uno de los hombres logró flanquearlos, su arma apuntando directamente a Mateo. Sin pensarlo, sin un plan, impulsada por un instinto primario que había surgido de las profundidades de su desesperación, Isabel gritó, un sonido agudo que alertó a Mateo justo a tiempo para que esquivara la bala fatal. El pistolero se giró, su mirada una mezcla de asombro y reconocimiento. Había reaccionado por él, por el hombre que la había tomado, el mismo que había revelado la cruel verdad de su venta. En ese instante, la elección se manifestó con una claridad cegadora. No había vuelta atrás, no había un hogar al que regresar. Su destino estaba intrínsecamente ligado al suyo, no por coacción, sino por una decisión nacida en la arena y la sangre.
Los gritos de los hombres se intensificaban. Su determinación por recuperarla era palpable. Podría intentar huir en la confusión, desaparecer en la vastedad del desierto. Podría suplicar misericordia a los hombres que la habían comprado, aunque sabía que no la obtendría. O podía quedarse, lado a lado, con el hombre que, a su manera defectuosa, le había mostrado una verdad y quizás una nueva forma de libertad. La bala zumbó cerca de su oído, un recordatorio brutal de la urgencia. La moralidad, el bien y el mal, se desdibujaban en el fragor de la batalla. Solo quedaba la supervivencia y la extraña lealtad que había florecido en el corazón del desierto. El aire vibraba con la furia de los disparos, el eco metálico de las balas rebotando en las paredes de roca. La escena era un torbellino de polvo, pólvora, y la cruda desesperación por sobrevivir. El clímax era inminente, un nudo apretado en el estómago de Isabel. Los hombres que los acorralaban eran implacables, sus voces un coro de venganza que buscaba saldar una deuda de sangre. Mateo luchaba con la ferocidad de un lobo acorralado, su precisión letal, cada movimiento calculado. Isabel, ahora liberada de su parálisis inicial, se movía instintivamente, recolectando las pocas rocas que encontraba, lanzándolas como si fueran proyectiles, intentando distraer, de alguna manera, a los atacantes. Un grito desgarrador, no el de un enemigo, sino el de Mateo, la hizo girar. Un hombre, más audaz o más estúpido, había logrado acercarse demasiado, su cuchillo brillando en la luz tenue del ocaso. Mateo se había interponido, recibiendo el corte profundo en el hombro. La sangre brotó, oscura y espesa, manchando su zarape. El pistolero cayó de rodillas, su rostro contraído por el dolor, pero sus ojos permanecían fijos en su atacante, una furia gélida en su mirada. En ese momento, Isabel vio no solo al pistolero legendario, sino al hombre debajo, vulnerable, herido, y una ola de algo inesperado, algo que parecía surgir de las profundidades de su ser, la inundó. No era amor, sino una profunda e inquebrantable conexión, una lealtad nacida de la sangre y el desierto. El atacante se abalanzó de nuevo sobre Mateo, su sonrisa torcida, segura de la victoria, pero Isabel no lo permitió. Sin pensarlo, con la fuerza que solo la desesperación y la lealtad podían otorgar, tomó una roca afilada del suelo. El peso en su mano era reconfortante, un ancla en la tormenta. Con un grito gutural, que no reconoció como suyo, se abalanzó sobre el hombre. La imagen era difusa, un torbellino de movimiento, y el sonido sordo del impacto. El hombre cayó, su arma resbalando de su mano. La roca cayó de los dedos temblorosos de Isabel, el eco de su golpe resonando en el cañón. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio diferente, uno denso con la verdad de lo que había sucedido, de lo que ella había hecho. Los disparos cesaron. Los atacantes restantes, algunos heridos, otros muertos, se retiraron en el crepúsculo, sus figuras disolviéndose en la oscuridad del desierto. Habían sido derrotados, no solo por la habilidad de Mateo, sino por la inesperada ferocidad de la joven que se había negado a ser un simple peón. Isabel se arrodilló junto a Mateo, su corazón latiendo como un tambor frenético. Su mano temblaba mientras tocaba el hombro herido. El dolor en el rostro del pistolero era evidente, pero también había una mirada de asombro, y quizás una tenue chispa de algo parecido al orgullo en sus ojos oscuros. Habían sobrevivido, juntos. La resolución no era un final feliz y radiante, sino una supervivencia brutal, marcada por la sangre y la oscuridad. Pero en esa supervivencia, en esa lealtad que había trascendido la coerción y el miedo, había una promesa de una nueva clase de esperanza, forjada en la adversidad. La noche después del enfrentamiento fue un lienzo de estrellas inmensas, indiferentes al drama humano que se había desatado bajo ellas. Isabel pasó horas cuidando la herida de Mateo, usando los pocos recursos que tenían para limpiar y vendar el corte profundo en su hombro. Él, a pesar del dolor evidente, no se quejó. Su estoicismo era tan parte de él como el aire que respiraba.
Sus ojos se encontraban a menudo en la oscuridad, una comprensión tácita fluyendo entre ellos. La batalla no solo había dejado cicatrices físicas, sino que había forjado un vínculo inquebrantable, una lealtad nacida de la sangre y la supervivencia compartida. Ya no era la joven vendida, ni la cautiva. Era una mujer que había tomado una vida para proteger otra, una elección que la había marcado para siempre. Con el amanecer, el desierto reveló su rostro severo, pero también su belleza cruda. El aire fresco trajo consigo un renovado sentido de propósito. Mateo, aunque debilitado, se puso de pie, su mandíbula tensa. «Tenemos que movernos». Su voz era un susurro áspero. El peligro no había desaparecido, solo se había retirado temporalmente. El camino por delante era incierto, pero la incertidumbre ya no la paralizaba. Se había convertido en una constante en su vida, una compañera tan predecible como el sol al alba. Había perdido su hogar, sus padres, su inocencia, pero había encontrado algo nuevo, una voluntad de hierro y una capacidad para la supervivencia que nunca supo que poseía. La metáfora del desierto como su alma, árida y desolada, pero también poseedora de una belleza brutal y una resiliencia insospechada, se hacía realidad en cada paso. No hubo una conversación profunda, ninguna efusión de sentimientos. No era su estilo. Pero cuando Mateo la miró antes de reanudar la marcha, sus ojos oscuros se detuvieron en ella, y por un instante, Isabel creyó ver un atisbo de reconocimiento, de gratitud, de algo parecido al respeto. Ella le devolvió la mirada, una comprensión tácita entre dos almas solitarias forjadas en el crisol de la adversidad. Ya no había vuelta atrás, ni un pasado al que aferrarse. El concepto de la infertilidad que había sido la excusa para su desgracia se había disuelto en el viento, irrelevante ante la cruda realidad de su supervivencia. Ella no era defectuosa, era una superviviente. El sol se alzó en el horizonte, pintando el cielo con tonos de oro y carmesí. Sus pasos los llevaron hacia el este, hacia la promesa incierta de nuevas tierras, de un futuro sin nombre. Isabel no sabía qué les depararía el mañana, ni si algún día encontraría un hogar en el sentido tradicional, pero sabía que el camino que seguían, aunque peligroso y solitario, era el suyo. Había sido arrancada de una vida de falsa seguridad, vendida como ganado, tomada por un forajido, y en ese proceso había renacido. La resolución no era la felicidad idílica, sino la fuerza para enfrentar lo que viniera, la aceptación de su destino y la esperanza silenciosa de que, en esta nueva vida forjada en la arena y la sangre, podría encontrar un propósito más grande, una libertad que nunca sus padres, ni los que la compraron, pudieron ofrecerle. El horizonte se extendía, vasto y prometedor, y bajo el sol naciente, Isabel caminó hacia él, no como una víctima, sino como la dueña de su propio y complejo destino.